Conan Doyle nació aquí, en Edimburgo, en Piccadilly Place, donde estamos el 22 de mayo de 1859. Era el mayor de 3 hermanos e hijo de Charles y Mary Doyle. Conan Doyle creció en un entorno bastante pobre y era el líder de una banda callejera de Edimburgo. Incluyó eso en una de las primeras historias de Sherlock Holmes. En el empeño por mantener a su familia, solicitó una plaza en Edimburgo para estudiar medicina. Aunque ingresó, no era ni de lejos el típico estudiante. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo, no tenía ni idea de que el tiempo que pasaría aquí le daría la inspiración para crear a Holmes. Para los estudiantes era normal ampliar estudios, cosa que también hizo Conan Doyle. Y fue precisamente en esos cursos donde conoció al hombre que se convertiría en la mayor inspiración para el personaje de Sherlock. Aquel hombre era el doctor Joseph Bell. Joe Bell no solo era un médico especialista, en lo que también era brillante, además de un maestro en el arte de mirar a una persona y poder decir su oficio, su lugar de residencia, su estatus en la vida. Sherlock Holmes es famoso por su razonamiento deductivo, y eso es algo que venía de la formación médica de Conan Doyle. Joseph Bell era conocido por usar ese razonamiento. Se fijaba en las pistas y solo con observar las dolencias de sus pacientes podía deducir muchas cosas sobre su origen. Mientras esperaba a sus pacientes en su consulta, escribía historias y después recordaría cómo dividía su tiempo entre sus pacientes y la literatura. Escribí unas cartas a los periódicos y algunos artículos cortos, pero él aspiraba a escribir una novela. Después de varias respuestas negativas, Holmes apareció por primera vez en una novela de 200 páginas titulada Estudio en Escarlata. Las historias de Holmes llegaron en el momento justo y los lectores aumentaron rápidamente. Conan Doyle y su creación harían historia en el mundo editorial. Doyle estaba disfrutando de una fama y un éxito económico sin precedentes, pero como escritor le frustraba que su vida estuviera centrada y abrumada por el todopoderoso personaje de Holmes. El personaje de Sherlock Holmes se apoderó de la vida de Conan Doyle, y eso le irritaba tanto que decidió que podía acabar con su personaje y lo mató. En El problema final, publicado en Strand en diciembre de 1893, Holmes se encuentra con el profesor Moriarty, su archienemigo, por última vez, en un enfrentamiento fatal para ambos. La decisión estremecería al público victoriano. Tras publicar El problema final, Doyle recibió cartas de lectores consternados rogándole que no dejara morir a Holmes. Cuando Holmes murió en El problema final, algunos trabajadores de la ciudad pasearon por Londres llevando brazaletes de luto en memoria de Sherlock Holmes, como si fuera una persona real. Durante los siguientes 8 años, Doyle excluyó a Holmes de su vida y se concentró en sus otras obras. Pero en 1901 tuvo una idea para su trabajo más legendario hasta la fecha, con la que dejaría su marca durante años. Pero esa novela necesitaba un detective, y como no quería crear un nuevo personaje, ¿por qué no usar a Holmes? El sabueso de los Baskerville fue un éxito arrollador, y sigue siendo una de las historias más representadas. Pero no es que resucitara a Holmes. Él presentó El sabueso de los Baskerville como una aventura que ocurrió antes del suceso de las cataratas de Reichenbach. Finalmente Conan Doyle se rindió ante las demandas del público que pedían más historias de Holmes. En 1903 resucitó a Holmes en La casa vacía, explicando que Holmes no había caído en las cataratas después de todo. Después de matar a Holmes en El problema final y resucitarlo y devolvérselo al público, decidió dejar que su héroe se retirara lejos de Londres, reflejando la propia vida del autor en aquella época. Los largos paseos por las colinas de Sussex y la cría de abejas se convertirían en las actividades de los últimos años del mejor detective del mundo. Conan Doyle añadió su propia despedida a su creación. Temo que el señor Sherlock Holmes se haya convertido en uno de esos tenores famosos que, después de sobrevivir a su época, siguen tentados de salir a saludar varias veces a su indulgente público. Eso debe terminar y debe seguir el camino de toda la carne, material o imaginaria. Doyle murió el 7 de julio de 1930. Un periódico de Nueva York le dedicó la portada. Sir Arthur Conan Doyle ha muerto. Larga vida a Sherlock Holmes.